Gabriel Bertino es el abogado legislativo, es parte del equipo del senador Guillermo Cornaglia, que fue quien presentó el proyecto de ley para que las cooperativas de trabajo puedan presentarse como en las licitaciones de obra pública y tener un 10% de la obra pública provincial. Por supuesto que va a contarnos algunos aspectos técnicos del proyecto y legales, Gabriel Bertino. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Juan Francisco te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días o tardes, ya estamos más de día. Sí, es así como decís, yo conjuntamente con la doctora Fabiana Malatesta y el doctor Juan Marcelo Lógica somos partes del equipo legislativo Guillermo, que estuvimos en el desarrollo de esta ley que fue consensuada luego de trabajar antes de sentarnos a escribir la ley, 5 o 6 meses con todas las federaciones, para ver qué era lo que necesitaban, porque lo que nos vinieron a plantear era que se necesitaba trabajo. Y te hago una observación. A ver, por favor. Porque, sí, el tema sobre la licitación, ¿cuál era el espíritu de la ley? El espíritu era dotar de trabajo de un presupuesto sin que se genere ni se afecte el gasto público, porque era sobre partidas presupuestarias ya emitidas, es decir, era la ejecución de un 10%, sin que se afecte la eficacia. Es decir, ¿qué era? Era desarrollar un sistema de un cómputo de dinero, porque no era que por ejemplo, tengo un ejemplo, no era hacer un puente y mandar a hacer el puente a la cooperativa, es tomar ese valor, sacar un 10% y que el 10% de la obra pública, que era un cálculo, se ejecute a través de contratos más pequeños, pintando una escuela, cortando pasto, a las cooperativas. Claro. Que si se podía participar de la licitación, porque se preveía la unión transitoria de cooperativas y cumplía con todos los requisitos de la ley, se podían presentar inclusive, pero no era que tenía que darse el 10% de la obra pública, sino que el 10% de la obra pública era un cómputo para que se calcule automáticamente, sin intervención política, decir cada año decir cuánto, que sea automático, que se renueve, y que ese dinero sea ejecutado en otros contratos más pequeños con cooperativas de trabajo, de gente que obviamente no tenía trabajo. Estamos hablando de más de 80.000 personas en la provincia. Ahí está, Gabriel. Esto quiero remarcarlo, y iba a arrancar por este lado, pero está bueno lo que me planteas para arrancar. Porque siempre que uno sanciona una ley, o que en realidad hay que decirlo de esta forma, nosotros que seguimos en el ámbito legislativo hace muchos años y que tratamos, lo saben los senadores también, lo vamos siguiendo los proyectos que se sancionan son para cambiarle la vida a la gente. Eso claro. Ya está de más decirlo, pero lo aclaro. Lo que se quiere, el laburo principal es cambiarle, solucionarle la vida a la gente en lo que se puede. En este caso, sancionando estas leyes. Y en este caso, iba a beneficiar a una gran cantidad de gente en la provincia de Santa Fe. Me decís 80.000. Sí, como un piso de 80.000, claro. Porque vos tenés presente que era, como no había, porque si vos tenés, por eso no hablaba la ley original de proveedores, era solamente cooperativa de trabajo y de servicio, porque era para gente que no tenía trabajo, se puede asociar a una cooperativa o constituir una cooperativa, ¿para qué? Para que además de recibir trabajo, tenga un monotributo y tenga una obra social, tenga cobertura, es decir, otorgar trabajo, no en planes, sino en trabajo, es decir, dotar a la gente de trabajo, de obra social y de un monotributo. Por eso nosotros teníamos que calcular un monto de dinero. ¿Cómo calculás el monto? Con un porcentaje de la obra pública que es automático. Cada año cuando se dice la obra pública, el 10% crea un cupo. Se tienen que hacer contratos con distintas cooperativas hasta llegar a ese 10%. ¿Quién lo iba a hacer? En un proyecto original se creaba un ente con delegado de la cooperativa, luego de la reforma de diputados, eso pasó a disposición del Poder Ejecutivo, cómo se hacían los contratos, pero igual no había distinción. Cualquier cooperativa, por más que sea su tamaño, se podía presentar. Hoy, en el nuevo texto del veto, solamente podrán participar del sistema aquellas cooperativas que por su tamaño, por su objeto, sean proveedoras del Estado. Es decir, quien dice eso, el órgano de aplicación, y es un poco a dedo, qué cooperativa puede participar y no puede participar, digamos. Eso fue una de las principales afectaciones del sistema, además del 10%, porque ahora
En el nuevo texto del veto, el 10% no se calcula sobre la obra pública, sino calcula sobre la parte del presupuesto que se diga que puede ser ejecutado por cooperativa. ¿Me entendés? Cambio, eso puede ser arbitrario todos los años, puede ser, eso, si se dice que solamente el 2% es el 10% del 2%. ¿Me explico? Claro, claro. Bueno, 21 artículos tenía el texto sancionado por ambas cámaras. El veto del gobernador del Poder Ejecutivo, cuatro artículos, pero fueron directamente eliminados y modificados otros 15. A ver, para que entienda el oyente, prácticamente... una ley nueva. Una ley nueva. Propone el gobernador una ley nueva, para que se entienda. Apoyado por algunas cuestiones, yo tengo aquí algunos argumentos de un informe que hace el secretario de Estado Rubén Weber, fiscal de Estado Rubén Weber. Sí, pero ese, yo te lo vuelvo a decir, es arbitrario, porque dice que se afectan leyes de jerarquía superior, como la ley de obra pública, la de administración financiera, que no es así. ¿Por qué? Porque las leyes tienen una jerarquía vertical, es decir, Constitución Nacional, ley provincial, y una jerarquía horizontal. Se trataba de leyes de la misma jerarquía porque todas son leyes provinciales, y además, temporalmente, ley posterior modifica ley anterior. Es decir, que en el caso que llegara a haber un conflicto, que no había, porque la ley no modificaba ninguna ley, en ningún lugar del texto modificaba, solamente se determinaba que se podía excepcionar el cumplimiento en algún caso puntual, si por ejemplo, te digo, si con la contratación directa no se llegaba a cubrir el cupo, entregar alguna obra a una unión transitoria cooperativa, ¿me explico? Sí. Es decir, que tampoco los fundamentos que da el veto son así, pero bueno, son cuestiones opinables jurídicamente, pero yo creo que más allá de todo, el tema es ver que se modifica todo el espíritu, porque te pongo un ejemplo, el órgano de aplicación que establecía el proyecto original era el Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Arraigo, que tiene una mirada de desarrollo, una mirada social que entiende sobre este tema. En el nuevo proyecto, el órgano de aplicación es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Infraestructura, una mirada puramente presupuestaria economista, ¿me explico? Es decir, cambia completamente el espíritu del abordaje de la ley, teniendo en cuenta, además, por ejemplo, que se creaba, de acuerdo a esta ley, un fondo especial con el 50% de los recursos que se establecía a nivel nacional para cooperativas, para el desarrollo y el fomento de las cooperativas pequeñas, que para poder actualizarse, perfeccionarse, adquirir todo lo necesario para participar en el sistema y en el trabajo, administrado por el Consejo Asesor. El Consejo Asesor estaba formado por representantes de las distintas federaciones de cooperativas que se iban a administrar esos fondos. A este Consejo Asesor se le saca la facultad de administración y ahora ese fondo se crea con el mismo contenido exacto, pero a disposición, digamos, a manejo del ministro de Economía. Que cambia completamente. Totalmente. El ministro de Economía no conoce a las cooperativas, no sabe de qué se trata, no sabe qué hace falta, no sabe, desconoce por completo el sistema cooperativo de Santa Fe, que es muy grande, y además de las nuevas cooperativas que se podían constituir para poder tener trabajo público. Y esto lo quiero explicar otra vez porque el veto da a entender que era meter a las cooperativas en la licitación. No. El 10% sobre el presupuesto de obra pública era para calcular un monto de dinero. Luego, ese monto de dinero se tenía que dar en pequeños contratos, inclusive la ley dice prioritariamente los contratos de contrataciones directas, es decir, hasta determinado monto, por ejemplo, pintando una escuela, cortando pasto, haciendo un cordón cuneta, para llegar a una cantidad de contratos, hasta llegar a ese monto, que como era el monto equivalente al 10% de la obra pública. No sé si me explico. Sí, totalmente. Era un cálculo matemático, ¿no? Y yo ponía siempre el ejemplo, hablábamos, no era que mandábamos a hacer un puente a una cooperativa, que era calcular cuánto valía el puente, sacar el 10% y darle ese monto, ese 10%, en distintos pequeños contratos en cada una de la partida presupuestaria, que significaba 0 pesos para el Estado, porque la partida ya estaba determinada, era simplemente determinar
el 10% de la ejecución. Gabriel, de todas maneras, acá esta ley indudablemente, y por ahí, si no tenés la posibilidad, no quiero que lo digas vos, de todas maneras, esta ley a alguien, algún interés tocaba, porque es así, ¿no? Obviamente, esto tocaba intereses. Obviamente mira, sí. Yo soy Gabriel Bertino, soy abogado, no soy político, no soy senador, no soy diputado, yo solamente soy un técnico. Perfecto. Y yo te estoy contando lo que dice Gabriel Bertino. Bien. Por más que trabaje con Guillermo, porque aparte ahora ellos tendrán que reunirse y analizar porque tienen 30 días desde el veto, sí. Porque tienen 3 caminos. O insisten en su proyecto original con el 2/3 de la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, cosa que me parece muy difícil porque conseguir en ambas cámaras el 2/3 en 30 días, con nosotros tuvimos 6 meses para conseguir la mayoría simple para el texto de la ley. Claro. Es inviable. O, por mayoría simple, aceptar en ambas cámaras el nuevo texto previsto por el veto, o rechazarlo o no tomar ninguna decisión en términos de, con lo cual cae todo, claro, el proyecto, es decir, el texto original y el texto del veto. Entonces, es un poco que tienen que ver qué va a pasar, porque obviamente, si vos comparás el nuevo texto con el proyecto original, es muy poco, pero si lo comparás con la nada, es algo, y el algo es superior a la nada. Pero obviamente que además se puede empezar a trabajar en modificaciones parciales, como por ejemplo permitir que todas las cooperativas participen del sistema independientemente de su tamaño, porque precisamente el objetivo era dar trabajo. El proyecto original no hablaba de proveedores, hablaba de cooperativa de trabajo y de servicio, porque la gente quiere trabajo, no negocios. Claro. No le interesa ser proveedora del Estado, quiere que le den un trabajo, claro, porque ese era ese gran problema. Ahora se determinará qué hacer, porque obviamente era una cifra grande, somos conscientes, el 10% de la obra pública, estamos hablando de 50.000 millones de pesos por año. Es una cifra muy importante, pero precisamente estamos en un momento difícil donde la gente quiere trabajo. Exacto. La idea era que la gente que tiene cooperativas pueda tener un caudal de trabajo todos los años, la gente que no tiene trabajo pueda subirse a una cooperativa o crear una cooperativa, tener trabajo, tener un monotributo, tener una obra social, sin que eso signifique, por un lado, un gasto para el Estado, y sin que eso afecte la eficacia del Estado, porque no se iba a cambiar el sistema. Claro. Me explico, no es que se iba a hacer nada nuevo, era simplemente determinados contratos pequeños, en lugar de que lo haga una empresa privada, lo haga una cooperativa de trabajo. ¿Sabés lo que muchos creen? Yo te lo cuento, no sé si vos querías dar tu mirada, tu opinión, de que esto se da en el momento justo donde está la disputa y la pelea del gobierno con la constructora, para que la obra pública no se paralice por las deudas importantes que tiene el gobierno con las constructoras de obra pública en la actualidad. Al menos eso es lo que en algunos ámbitos se están especulando. No sé si vos querés dejarme tu mirada. No, mira, yo sé que el momento es el peor momento para que salga la ley. ¿En qué contexto? En un momento de internas y de luchas políticas. Basta ver la televisión para ver lo que está pasando en todos los espacios políticos. Entonces todo ese momento, porque muchas veces se mide qué implica, qué no implica, quién beneficia, quién no beneficia esto, o sea, digamos, pero por ahí a veces se olvidan de la gente. O sea, la necesidad de la gente. Esto había generado mucha expectativa en el sistema cooperativo. Lo extraño, y hay gente que no era del movimiento cooperativo, pero era gente que volvemos a hablar de entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo por año. Era mucho, y mucha gente, y aparte, ¿sabés lo que? Era separarlo del arbitrio político, porque era automático, el monto se calculaba automáticamente. Ahora hay que esperar cada año, si sale la ley obviamente, que el gobernador diga cuánto puede ser ejecutado para saber cuánto es el monto, y que el órgano de aplicación diga cuáles son las cooperativas que son lo suficientemente grandes para poder participar de este sistema. Claro. La idea, que al contrario, la idea es que entren las pequeñas, no que entren las grandes. O sea, las grandes también entren, pero la idea era
darle trabajo al que no tiene, en lugar de un plan. Ese era el espíritu de la ley. Cierro con esto, Gabriel, y volviendo a remarcar, a destacar de que esto ya es tu mirada. No es menor que sos un asesor político legislativo de un senador, pero dando tu mirada y tu opinión como armador, creador, junto con otra persona de esta ley que se sancionó y que ahora se veta. Digo, a muchos le parece extraño, a otros, por ejemplo, en mi caso no tanto, pero sí es en medio de una campaña electoral, bien lo decías vos, con lo que por allí costó la unidad del peronismo, se le está bajando, se le está dando pulgar para abajo a un proyecto peronista, un proyecto de legisladores peronistas. Es raro porque vos fijate, tenés presente este detalle. La ley, que fue acordada en comisiones, porque pasó por todas las comisiones, con distintos, sobre todo el Senado, te hablo porque donde trabajo yo, vos sabés que cada comisión tiene su presidente y el presidente le da el espíritu de esa comisión, de distintos partidos. Y además, la ley fue incluida en el decreto para ser tratado en extraordinaria por el gobernador. O sea que si él sabía el texto, resulta que era un tema interesante. Obviamente, también hay técnicos, obviamente, yo no tengo la facultad de opinar, digamos, por qué, si corresponde, si no corresponde, porque yo soy meramente un técnico. Lo que sí yo te digo era que era un muy lindo instrumento para dar trabajo fuera de lo político, porque vos imaginate, el sistema cooperativo están representados todos los órganos políticos, de Cambiemos, el radicalismo, el peronismo, y trabajamos todos sin hacer distinciones, porque el objetivo era dar trabajo y beneficiar al movimiento cooperativo. Y vos fijate que se logró la mayoría en diputados y en senadores, porque la mayoría de senadores no es la misma que en diputados, y sin embargo se consiguió. Porque obviamente era un instrumento bueno. Lo votaron senadores que están más cercanos, porque sabemos todos que hay senadores peronistas más cercanos a Perotti y hay otros que, más allá de ser peronistas, no tanto. Pero acá lo votaron. Lo votaron todos. Lo votaron todos. La votó el bloque peronista, radicalismo se abstuvo, pero dio quórum. Claro. O sea que fue votada por la totalidad del bloque del PJ, y ambos, los más cercanos a Perotti y los no. Pero bueno, el tema es siempre ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. El tema es avanzar, tener una ley de trabajo para el sistema cooperativo, porque automáticamente al día que entre en vigencia, esa es mi opinión personal, empezamos a trabajar en modificar pequeños artículos, como por ejemplo el artículo que veta el acceso de las pequeñas cooperativas, a decir que entre cualquier cooperativa sin distinción de tamaño. Claro. Entonces eso es mucho más fácil hacer modificando una ley vigente que haciendo toda una ley nueva, con todo lo que implica en consenso sacar una ley nueva. Esta sería tu recomendación, que se sancione lo que mandó el gobernador. Después está el tema de lo que opina la cooperativa, de lo que opina, también está lo político, lo sabemos, porque necesita otra vez mayoría, para aceptarlo necesita mayoría en ambas cámaras. Entonces, es el trabajo legislativo. Nosotros estábamos muy contentos, pusimos mucha energía porque pegábamos un salto de calidad, digamos. Pero también tenemos que entender que los cambios se hacen escalón a escalón. Entonces, pero sabemos que esa es la opinión personal de Gabriel Bertino. Después, si se irá a trabajar por otro proyecto más grande, más inclusivo, eso ya no está en nuestro margen. Lo importante era que se ponga en visibilidad sobre la mesa la necesidad de mucha gente dentro de la provincia y la necesidad de crear trabajo por encima de un sistema que implique, un montón de requisitos, que implique un montón de cuestiones que muchas veces la gente común está lejos de ese tipo de negociaciones. ¿Me explico? Sí. Gabriel, gracias por la atención, que sigas bien. No, por favor, y espero haber sido claro. Un gran abrazo. Gracias, fuiste muy claro. Gabriel Bertino, abogado, hombre del equipo del senador Guillermo Cornaglia, fueron quienes presentaron el proyecto.
Y lo dijo muy bien, y este es el dato. El proyecto hace 6 meses que venía siendo tratado en las diferentes comisiones, primero en el Senado, donde logró la mayoría y logró el quórum, logró, más allá de que los senadores del radicalismo se abstuvieron, fue a diputados, logró mayoría en diputados, el gobernador lo planteaba la necesidad de que se traten extraordinaria, algo que también les extraña a los que estuvieron trabajando en el proyecto porque dicen, ¿qué pasó? Desde el interés del gobernador para el tratamiento hasta hoy, ¿qué pasó? Y en el medio todo lo que contamos en la primera media hora, la negociación con las empresas grandes, porque lo decía en este caso Gabriel, lo decía bien Gabriel Bertino, 50.000 millones de pesos al último presupuesto deberían, para más o menos tomar un parámetro, se debería trabajar con ese monto las cooperativas de trabajo. Es todo un tema. Y en el medio la campaña, y en el medio las internas, y en el medio esta desconfianza que vuelven a tener muchos, desconfianza de la palabra, desconfianza de a quién realmente responde Perotti, desconfianza de por qué no el diálogo de justamente con su gente. Imagínense cómo puede una persona pretender diálogo con otros cuando con la familia, con los que están adentro, no lo tiene. No sé si se llega a dimensionar. Pero queríamos tratar este tema como siempre lo tratamos. Ya en un ratito hablamos del anuncio de Sergio Massa para monotributistas. Va a estar charlando en un ratito Erika Leonetti, nuestra contadora amiga, del beneficio que van a tener monotributistas. Yo me agendé aquí para hablar en la provincia de Santa Fe, 448.000 beneficiarios con el anuncio de Sergio Massa. Y hoy viene a charlar con nosotros, está previsto en la agenda, el ex ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Zaglione. Ya en un ratito también te cuento sobre la última novedad que tiene que ver con el aumento del boleto de colectivos del transporte público de pasajeros en Rosario. Pausa y ya estamos con más. Estás escuchando Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Cuando lejos que estás de acá.